Hola, en este video voy a mostrar cómo crear funciones en MongoDB en un entorno Windows. Para eso primero vamos a ejecutar el Mongo con MongoDB. Ahora yo utilizo este programa muy bueno. Vamos a abrir una nueva ventana. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a crear una base de datos que se va a llamar ejemplo. Obviamente cuando yo ponga el comando show dbs no me va a mostrar. Para que me muestre voy a hacer una simple inserción. Voy a poner use ejemplo una vez más. Entonces db punto. Voy a crear una tabla que se va a llamar usuario, en la cual voy a crear tan solo dos campos. El primero va a ser el nombre de usuario, que tan solo le voy a poner nombre. Por ejemplo, le voy a poner Adam. El segundo campo va a ser el apellido, que va a ser primer hombre. Ok, entonces ahora presiono el comando show. Y ahora sí se me muestra mi base de datos. Entonces, lo que yo quiero hacer va a ser una función que al momento de que yo haga un registro, por ejemplo, en este caso sería Adam, vamos a poner db.usuario.find, debería de guardarse Adam, pero la primera A en mayúscula y las demás letras en minúscula, y primer nombre también, la primera letra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Para eso yo voy a crear dos funciones. La primera de ellas va a ser una función que va a realizar el procedimiento de cambiar la primera letra de letra capital a letra capital. Para eso, ¿cómo se crea funciones? De la siguiente manera: db.system.js.save. El primer parámetro es un ID, el primer campo es un ID que va a contener el nombre de nuestra función. Ya lo voy a poner cadena. El segundo valor es value, que va a contener una función anónima que va a recibir un parámetro. Y en acá nosotros vamos a realizar las operaciones necesarias para hacer que nuestra palabra se formatee. Voy a crear una variable que se va a llamar letra capital, que esta va a ser palabra punto substring. Y bueno, el substring le tengo que pasar dos parámetros. El primero sería la posición inicial y el segundo la cantidad de letras que quiero, ¿no? Ya esta sección, este segmento de cadena de string, lo voy a pasar la función toUpperCase de JavaScript. Mi segunda variable sería, bueno, el resto de la palabra, ¿no? Palabra, que va a ser igual a la palabra. Voy a copiar esto y tan solo voy a cambiar esto, que va a ser el substring desde la posición número 1 hasta lo que quede en la palabra. Y en acá, en vez de uppercase, va a ser lowercase. Y lo que yo voy a retornar va a ser L capital
más, perdón, esto debería llamarse resto de la palabra. Ya sería todo. Esta es mi primera función. ¿Cómo se invoca una función? La manera de invocar sería es db.server, perdón, load server scripts, y ahora tan solo llamo a la función. Sería cadena, ¿cierto? Cadena, y la voy a pasar en cualquier, por ejemplo le voy a poner palabra. Me imprime la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Si en cambio voy a poner por ejemplo Mongo, y esto yo lo pongo en mayúscula, tal vez la N, exacto lo que yo quiero. Ahora, como dijo, voy a crear otra función. La siguiente función lo que va a ser el registro mismo del usuario. System.js.save. El nombre que le voy a poner va a ser registrar usuario. Y lo que va a hacer si esto va a ser un registro, función. Como ya vimos, el usuario tiene nombre y apellido, entonces tengo que recibir dos parámetros. Voy a poner nombre y apellido. Entonces var nom va a ser igual a cadena nombre, var app va a ser igual a cadena apellido. Acá yo, y acá es donde voy a hacer la inserción. Var db.usuario.insert dentro del campo nombre el valor nom, y dentro del campo apellido el valor apple. Y eso sería todo. Entonces vamos a ejecutarlo. Primero db.usuario.find. Entonces lo tengo en un registro que es Adán primer hombre. Entonces voy a invocar todas las funciones. Vámonos acá, refresh, ejemplo, functions, acá está la cadena y el registro de usuario. Entonces lo que tengo que hacer es poner registro de usuario. Me pide dos parámetros y yo lo voy a pasar Eva y primera mujer. Me dice que lo he insertado y voy a poner db.usuario.find. Ahora tengo dos registros, y el segundo registro nos damos cuenta de que es la primera letra en mayúscula y las demás letras en minúscula, tanto en el nombre como en el apellido. Eso quiere decir que nuestra función trabaja perfectamente. Bueno, esa es
esta es la manera como se crea funciones en MongoDB. Gracias.